Hablemos de la alabanza al Señor, la adoración a Dios. El Apocalipsis capítulo 22, Juan en el versículo 8 y 9 escribió: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciéndole: adora a Dios. Adora a Dios. La Biblia prohíbe la adoración de todo lo creado, de ángeles, de santos, de vírgenes, de la tierra, del sol, de todo lo que ha creado. La Biblia prohíbe que eso sea adorado. Apocalipsis declaró que solo Dios es la única persona digna de adorar. Y uno de los temas principales de Apocalipsis es precisamente la adoración. Y es el mismo Juan quien hace referencia a las palabras del Señor Jesucristo, quien dijo que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8 al 11, encontramos una referencia. En todo el capítulo 4, por supuesto, es una maravillosa visión que tiene Juan de el trono de Dios y de lo que hay alrededor del trono de Dios. Y encontró que alrededor del trono de Dios, versículo 8 dice que hay 4 seres vivientes y que tienen cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es una maravillosa escena que Juan observa ante el trono de Dios. Y aquí encontramos en el versículo 8, cuando dice: santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. La triple repetición de santo se halla también en Isaías capítulo 6, verso 3. La santidad es el único de los atributos de Dios que se repite de esa forma, ya que es la suma de todo lo que Dios es. La santidad de Dios es su total y completa separación del mal. Dios no tiene mancha alguna de mal. Todo lo que hay en Dios es bueno. Dios no tiene error. Dios no tiene equivocación. Todo lo que hay en Dios es perfecto. El cántico de Moisés y María en Éxodo 15:11 dice: no hay santo como Jehová, porque solamente Él es magnífico en santidad. El Salmo 47:8 dice: se sentó Dios sobre su santo trono. El Salmo 119:9 dice: santo y temible es su nombre. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, verso 6, nos recuerda lo que dice el Antiguo Testamento, que del Antiguo Testamento Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Todos somos llamados a la santidad de Dios. Y al ser santo, Dios aborrece el pecado y derrama su ira sobre el pecado. Y en los posteriores tiempos, Dios derramará su ira sobre el pecado. El primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, dice: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Por supuesto,
Nadie. Acuérdese que todos los que tuvieron la visión de Dios, cuando vieron su trono, cayeron postrados y no resistieron la presencia de Dios. Y el pecado menos, porque el pecado será juzgado. Todo lo pecaminoso será juzgado. Dios juzgó a Satanás y a los ángeles que pecaron, expulsándolos del cielo. Dios ahogó al mundo en el diluvio. ¿Por qué? Por el pecado. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y a las ciudades de la llanura. ¿Por qué? Por el pecado. Dios ahogó al ejército de Faraón. ¿Por qué? Por el pecado. Dios hizo pedazos al más poderoso rey en la tierra en su tiempo, que era Nabucodonosor. ¿Por qué? Por el pecado. Muchas veces el poder de Dios ha destruido a los malos y a los pecadores, y lo hará en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios omnipotente. Es lo que dice este canto de los 4 seres vivientes. Él es el Señor más poderoso y fuerte en el universo. A su poder conquistador y avasallador, a su fuerza arrolladora, nadie puede oponerse, porque Dios es el Dios omnipotente. El salmista en el 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y evidentemente no solamente ha hecho, hace y hará todo lo que Él quiere. En Mateo 19:26 dice que para Dios todo es posible. Y el Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Pero también dice ese versículo 8 que Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí vemos a Dios en dimensiones de tiempo, pasado, presente y futuro. Aunque Él es eterno, el eterno Dios, Él es la fuente de todas las bendiciones, la salvación, de toda gracia y de toda paz. Ese es nuestro eterno Dios. La presencia de Dios no está limitada por el tiempo. La presencia de Dios no está limitada por el espacio. La presencia de Dios no está limitada por nada. Nada puede impedir que el Señor Jesucristo vuelva en gloria como lo prometió. Él va a venir. El Señor Jesucristo regresará porque Él lo prometió. Él es Dios hecho carne. El Señor Jesucristo vino en humillación y volverá en exaltación. El Señor Jesucristo vino para que lo mataran. Él volverá para destruir a sus enemigos. El Señor Jesucristo vino a servir. Él volverá para que lo sirvan, para ser servido. El Señor Jesucristo vino como el siervo sufriente. Él volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la canción de los ancianos tiene como centro la gloria de Dios manifestada en la creación, cuando Él dice en el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Usted ha sido llamado para adorar a Dios. Usted ha sido llamado para que exaltemos el nombre de Dios, el nombre del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted y yo adorémosle, porque cuando estemos en la presencia de Dios, allá en la eternidad, lo que vamos a hacer es adorarlo. Y si usted no lo adora acá, entonces está en serios problemas, porque Él busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.